Dios les bendiga. Estamos por estos medios para traerle una palabra poderosa que traerá luz y bendición a sus vidas. Todos sabemos, ¿verdad?, que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y esta palabra de hoy nos va a hablar a nuestra vida, a nuestro espíritu. Y se encuentra, y vamos rapidito allá, en Segunda de Crónicas 7:14. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta palabra está dirigida al pueblo de Dios, ¿verdad?, a todos los que creen que Él existe, que Dios dio a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para morir, ¿verdad?, en una cruz, para salvarnos, ¿verdad?, para salvar a su pueblo y redimirlo. El pueblo de Dios debe clamar a Él desesperado por misericordia y debe depender completamente de Él, confiar en Él para su intervención. La oración debe ser una oración genuina, ferviente y constante hasta que el Señor, ¿verdad?, escuche. Hay que buscar su rostro. El pueblo de Dios, y esto es una palabra urgente, y desde hace tiempo se le está hablando al pueblo, ¿verdad?, debe volverse a Dios con todo el corazón y anhelar su presencia, no solo para ser liberado de la adversidad, sino para también convertirse de sus malos caminos. Porque de eso es lo que está hablando esta palabra. Tenemos que tratar de volvernos de nuestros caminos, de vivir en santidad, de consagrarnos lo más posible para poder estar, ¿verdad?, preparados para cuando venga Jesús a recogernos de nuevo, a buscar a su pueblo. Debe haber un arrepentimiento genuino, apartarse del pecado y de toda idolatría. Y recuerde, hermano, que la idolatría puede ser cualquier cosa. La idolatría puede ser su esposo, su esposa, sus hijos, su trabajo, las propiedades, el dinero, dioses paganos, ¿verdad? Servirle a otros dioses también, las personas que no son, ¿verdad?, que no están convertidas todavía, no se dan cuenta a veces que están sirviendo a tantos dioses diferentes, pero al Dios verdadero, ¿verdad?, es el que hay que servirle, a Jehová Dios de los ejércitos. Hay que renunciar al mundo, hay que renunciar a la conformidad del mundo, ¿verdad?, a conformarse a lo del mundo. Tenemos que entender que Dios es un Dios santo, un Dios separado, un Dios, ¿verdad?, que nosotros también tenemos que imitarlo. Tenemos que, aunque vivimos en este mundo, tenemos que mantenernos separados del mundo. Y eso no quiere decir que no vayamos a, ¿verdad?, que estemos en una cajita de cristal, ¿verdad? No, sí tenemos que ir y estar en el mundo, pero para hacer la obra de Dios, no para hacer lo que el mundo hace, y que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Así está la situación últimamente. Hay que pedir perdón, misericordia y purificación. Pero hermanos, esto es hacerlo ya. Pues el tiempo se ha cortado y pronto ya no va a haber más tiempo. Tenemos aquí 4 puntos que vamos a tocar, ¿verdad? El primero es: Dios calmará su ira. ¿Cómo calmará su ira? Escuchando nuestro clamor. Así Él calmará su ira. Él estará atento a nuestras oraciones y mostrará su compasión. Pero esto es si nos humillamos, ¿ves?, y le oramos y nos convertimos, ¿verdad?
de nuestros pecados nos alejamos. Dios perdonará a su pueblo, lo limpiará de sus pecados, restaurará, ¿verdad?, su favor. Su favor incluye su presencia, su paz, su verdad, su justicia y su poder. Todo esto lo vamos a estar haciendo si nos humillamos, le pedimos perdón y cambiamos de los caminos que estamos, ¿verdad? Dios entonces sanará a su pueblo y su tierra y derramará, ¿verdad?, otra vez lluvia, y el Espíritu Santo estará ahí también. Un ejemplo de esto que estamos hablando hoy, para que quede más claro, es cómo el pueblo, la ciudad de Nínive, ¿verdad?, en el libro de Jonás, Jonás 3:37, si usted lo quiere buscar, siempre corrobore por la palabra. Jonás 3:3, perdón. Siempre corrobore por la palabra, ¿verdad?, lo que se está hablando en los diferentes lugares. Pues un ejemplo es la ciudad de Nínive, ¿verdad?, en el libro de Jonás. Esta ciudad era una ciudad grande, pero asimismo era pecadora, conocida por su maldad, su violencia, depravación. Era maestra en hechicería. Esa hechicería y esas cosas, y eso seducía a las demás naciones, ¿verdad?, con sus fornicaciones. Dios envía a Jonás a Nínive para predicarles un mensaje de arrepentimiento. Y les advierte, ¿verdad?, que la ciudad será destruida y que si no se arrepienten de sus pecados, esto es lo que va a acontecer. Esto provoca en los ninivitas, desde el rey hasta el pueblo, que se arrepientan, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que el rey, después de que Jonás predicara, porque Jonás no quería ir a predicar ahí, pues decía que era un pueblo demasiado malvado y que no se debía ni de perder el tiempo. Pero como Dios es un Dios misericordioso, Él quiso Él quiere que todos procedamos, ¿verdad?, a la vida eterna, ¿verdad?, a arrepentirnos y a llegar hasta allá. Pues Cristo no murió por nosotros en vano. Él murió para que todos procediéramos, ¿verdad?, al arrepentimiento y fuéramos salvos. Pero esto, vuelvo y les repito, provocó que los ninivitas, desde el rey hasta el pueblo, se arrepintieran, causando así que ayunaran, se vistieran de cilicio en señal de humildad y contrición. Pues dice la palabra que un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor, ¿verdad? Él no lo rechaza. Dios ve el arrepentimiento sincero de Nínive y decide no destruir la ciudad. Entonces, mostrando así su misericordia, en Nahum 3:1, si quiere búsquelo en su Biblia, podemos ver que en el libro de Nahum vuelve a caer Nínive. Nahum le llama la ciudad sanguinaria y le profetiza su destrucción debido a su crueldad y violencia. Nínive, al igual que los humanos, simboliza la capacidad para la maldad como para el arrepentimiento. Al igual como nosotros, muchas veces nos arrepentimos, pues así fue este pueblo. Se arrepintieron, ayunaron, Dios los perdonó, pero luego volvieron atrás, volvieron a su pecado. Entonces, ahí van aún, ¿verdad? Porque aún así Dios concede diferentes, Dios concede oportunidades. Y aunque este pueblo ya se había arrepentido, vuelve y cae. Y ahí de nuevo va Nahum, pero ahí ya le profetiza su destrucción, porque el pueblo estaba demasiado corrompido. Aquí podemos ver cómo obra la misericordia de Dios cuando venimos a Él arrepentidos, con un corazón contrito y humillado. Él nos perdona. Él nos da esperanza, nos saca del lodo cenagoso
y nos da la redención. Pero como volvimos a decimos en el libro de Nahum, podemos ver que para aquellos que constantemente, persistentemente se niegan a abandonar la maldad y el pecado y no se arrepienten, su destrucción es inevitable, es inminente, trayendo sobre sí el juicio divino. Y hermano, es que las mismas personas son las que se lo ocasionan, o el pueblo, o las ciudades. Tenemos que orar, tenemos que gritar, tenemos que ayunar, ¿verdad? Gritar al cielo, a Dios, clamar, ¿verdad? Al Dios del cielo. No es tiempo de perder el tiempo. Son tiempos peligrosos y hay que vigilar hasta el otro día, clamando, quebrantándonos delante del Señor. Una oración clamando, que esa oración sea poderosa como debe ser, y que bombardeemos en lo espiritual, que nos convirtamos en una amenaza para el enemigo cuando verdaderamente oremos, ¿verdad? Como se debe, en el espíritu. Volvamos a la oración, hermanos, volvamos al ayuno, a la vigilia. Es necesario, pues estos tiempos los requieren, ¿verdad? Y tenemos que, ¿verdad?, creer en el Señor, que así algo tiene que suceder. Pues clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y somos verdaderamente poderosos en Cristo Jesús, pero tenemos que someternos a Dios, fortalecernos, y pidamos al Dios divino que un espíritu de oración, ¿verdad? Que nos llenemos, un espíritu de oración de guerra, que hagamos la diferencia aquí en la tierra, que no seamos repetidores, ¿verdad?, de vanas oraciones, sino que estemos seguros que nuestra oración, ¿verdad?, va a llegar al trono de la gracia. Y la iglesia está llamada a batallar contra el mundo espiritual, un mundo que es real, como vemos, como si nos viéramos tú y yo. Es un mundo que existe, pero muchas personas como que creen que solamente es esto físico. Pero hermano, nuestras batallas son espirituales, son contra potestades, maldades, contra, ¿verdad?, los poderes de las tinieblas que están en los cielos, ¿no? Entonces tenemos que, cuando oremos, orar, ¿verdad?, y humildemente ir delante del Señor, y verdaderamente que nuestra oración rompa, que haga daño al mundo espiritual, que destruya fortalezas, y incluyamos, ¿verdad? La iglesia debe incluir todo cuando ora, debe incluir a los presidentes, empezando por usted, su familia, los presidentes, todo, porque ahora mismo es una situación global todo lo que está pasando, hermano, es una situación global. Pero entonces así el Señor se mueve, ¿verdad? Perdona, sana, liberta, levanta al caído. Entonces la carne nos quiere orar, ¿verdad? Y se muere espiritualmente, porque cuando no oramos ni nos estamos conectando con el Señor, es una muerte espiritual. Y es lamentable porque muchos ni se dan cuenta que se enfriaron en Dios y solamente van por los protocolos, los procesos, van haciendo los pasos. Van a la iglesia rutinariamente, cantan y todo, pero están muy lejos de Dios. Y eso es peligroso. Es peligroso. Tenemos que volver a conectarnos. La oración es importante, la intercesión es importante. Tenemos que interceder por nuestros familiares, como dije, por todo el mundo. Mientras más oramos, más nos acercamos a Dios. Pero recuerde siempre, hermano, que la oración no es solo orar, es usted también practicar lo que usted lee en la palabra, ser semejanza, ¿verdad? Ser semejante a Cristo.
cuando somos semejantes a Cristo, entonces nosotros somos diferentes en este mundo, hacemos la diferencia. Pero no podemos ir haciendo y deshaciendo y tratando de engañar a Dios, porque ahí viene esta palabra. ¿Ves? Ahí caemos si estamos haciendo lo que no es. A Dios nadie lo burla, nadie lo engaña, hermano. Él sabe todo lo que hacemos. Y tenemos que estar bien delante de Él, ser íntegros. Hay un llamado, ¿verdad? Una gran comisión. Esa comisión la tenemos todos, hermanos. Aquí no importa. Mire, hay pastores, sí, hay maestros, hay evangelistas, hay apóstoles, hay profetas. Pero hermano, usted es parte del cuerpo. Cristo es la cabeza y usted es parte del cuerpo. ¿Entiende, hermano? La gran comisión es para todos. Eso no quiere decir que usted va a ir a las naciones todo el tiempo, que usted va a predicar desde un púlpito, hermano. El mundo allá afuera se pierde. Usted va al supermercado, usted le puede hablar a alguien, usted le puede hablar al vecino. Empiece por su familia. Hermano, el tiempo se acorta, Cristo viene. Cristo viene y mi pueblo se tiene que humillar. Porque, hermanos, esto no es para susto, pero ya muchos profetas lo han dicho. Que viene. Y no necesariamente le podemos llamar, mire, el juicio de Dios. Está escrito en la palabra que estas cosas van a pasar. Ya estaban escritas. ¿Entiende? ¿Comprende, hermano? Estaban escritas. Terremotos, pestes, guerra. Nosotros nadie se lo está inventando. Pero no esperemos a que ocurran esos sucesos, hermano. Y queremos así. Queremos, porque ¿dónde usted va a estar en el momento que pase algo? No sabemos dónde vamos a estar. Usted puede estar en el supermercado, puede estar en su casa, puede estar donde sea, pero ahí viene de momento algo. Mire, hermano, que si algo nos pasa, pues mire, vamos con Dios. Los cristianos no debemos tenerle miedo a la muerte, pero sí tenemos que tener miedo a no estar preparados en caso de... ¿Me comprenden, hermano? Y ese llamado, esa gran comisión, es predicar a Jesús. Eso es todo. Eso es todo. Usted no tiene que ser un sabio. Usted habla de Juan 3:16. Juan 3:16. Y más adelante yo voy a estar explicando y vamos a hacer una jornada a través de la palabra. Y vamos a ir explicando desde lo más básico, hermano. Y así vamos a ir creciendo en la palabra, porque es necesario. Un pueblo ignorante no puede sobrevivir. Tenemos que estar atentos, tenemos que saber la palabra. ¿Y cómo la aprendemos? ¿Cómo sabemos más de Dios? ¿Cómo salimos de la ignorancia? Hermano, estudiando la palabra. Entonces, en Juan 3:16 nos habla del amor inmenso de Dios. ¿Por qué? Porque ese amor tan inmenso, ¿por qué Dios nos tiene un amor tan inmenso? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3:16. Dios entregó a su Hijo, Jesús, para que quien crea en Él, como les estaba hablando, hermano, hay un llamado, una gran comisión, y esa es predicar a Jesús. Estábamos hablando, ¿verdad? La continuación del mensaje, si mi pueblo se humillare. Y estábamos hablando sobre Juan 3:16, ¿verdad? Donde ahí nos habla del amor inmenso de Dios. ¿Por qué el amor inmenso de Dios? Por lo que les voy a leer ahora. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, eso es grande y poderoso, lo que el Señor hizo por nosotros. Entregó a su único Hijo para morir en una cruz, para podernos, ¿verdad?, conceder a nosotros la redención, la salvación.
Dios entregó a su Hijo Jesús para que quien crea en Él se arrepienta de sus pecados, tenga vida en abundancia, para que no se pierda y tenga vida eterna. Que eso es lo más importante, hermano, la vida eterna. Hay que hablar de Cristo, lo que Él hizo. Y como les venía diciendo, hermano, la gran comisión es de todos, es de todos. Y no podemos tampoco pensar que no podemos hablar, que es muy difícil. Pues hermano, no hay que ser un teólogo para usted poder hablar de Jesucristo. Usted coge ese mismo versículo, Juan 3:16, y con ese mismo versículo usted le habla a las personas, porque ese es el versículo clave, lo que dice, lo que habla de lo que Dios hizo, ¿verdad? Y su Hijo por nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo así mismo le va a dar a usted que pueda hablar lo que tenga que hablar, y tiene que tener fe y confianza en eso y hablar sin miedo, porque es peor que lleguemos al cielo y entonces, ¿verdad?, no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Okay? Entonces el llamado de la iglesia es hablar del Evangelio de Cristo y lo que Él representa. Nos toca a todos evangelizar, o sea, hablar de la palabra. No es una competencia, es una encomienda. Las almas se pierden, mientras que muchos estamos pensando, ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? Pues mira, ¿cómo lo hago? Haciéndolo, cogiendo la Biblia y hablándole a las personas de la palabra que está ahí, sin añadirle nada. Pongamos a Jesús en su lugar. Cristo es la cabeza y nosotros los miembros, ¿verdad? Como miembros de Cristo tenemos que, ¿verdad?, sostenernos unos a otros, darnos unos a otros esperanza, ¿verdad? Y llevar a cabo esa misión, que es lo que venimos a hacer en este mundo. Realmente, hermanos, estamos a veces muy enfocados en lo material, en lo que tenemos, en lo que no tenemos, cuando realmente nuestra meta más importante debe ser llegar al cielo, salvarnos, ¿verdad? Llegar al cielo. Y no es por nosotros mismos, tenemos que empezar por nosotros mismos y nuestra familia, y luego con tu prójimo, porque la palabra de Dios dice, amarás a tu Dios como a ti, ¿verdad? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que indica que si tú estás salvo o tú te quieres salvar, también das por gracia lo que por gracia recibiste, ¿verdad? Y le hablas a los demás. No podemos permitirnos, hermanos, morir espiritualmente. Tenemos que seguir, que se nos vuelva un hábito la oración, ¿verdad?, y la intercesión. Y así, mientras más hacemos esto, más nos conectamos con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios, ¿verdad?, como estábamos hablando en ese versículo, si mi pueblo se humillare, ¿verdad?, pues hay esperanza, porque ahí no dice que Dios nos va a raer rápido de la tierra. Dice que si su pueblo se humilla, ¿verdad?, Él lo perdona y sana su tierra. ¿Entiende, hermano? Pero tiene que haber un arrepentimiento de nosotros, de nuestras ciudades, de nuestro pueblo, de las naciones, hermano, porque es que Dios puede hacer lo que Él, todo, Él puede cambiar las situaciones, pero muchas veces, pues, o no lo creemos, o no tenemos suficiente fe, pues, pero en Dios hay esperanza. Si clamamos, si oramos, pidiendo misericordia, debemos hacerlo en humildad, especialmente en obediencia. Lo más que le gusta al Señor es la obediencia. Que le obedezcamos, hermano. Hay que ser obedientes. Humillarnos delante de su presencia, ¿verdad?, con ese corazón contrito y humillado. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso ocasiona y mueve a Dios a misericordia. Cada uno de nosotros tiene una misión, y esa es servir como Cristo sirvió, obedecer al Padre como Cristo lo obedeció. Debemos ser imitadores de todo esto, pues Él fue nuestro ejemplo, Jesús. Humillémonos delante del Padre, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dios Todopoderoso, perdón. Él nos puede librar de toda adversidad. Y aunque andemos en valle de sombra
y de muerte no temeremos mal alguno, ¿verdad? Y el Salmo 23 así lo dice. Cristo nos prometió que volvería para buscarnos. Mi mayor consejo, hermano o amigo que me escuchas, búscalo mientras pueda ser hallado. No esperes más, el tiempo se acaba. Cristo viene. Dios me los bendiga.